Hola, hola familia Semilla, ¿cómo están? ¿Qué tal ha estado esta semana? Nosotros felices de compartir en este Home Semilla, feliz y privilegiada y agradecida con el Señor de la oportunidad que tengo hoy de compartir algo de su palabra y de crecer juntos. Eh, para hoy quisiera que meditáramos en cómo Dios nos ve o cómo ve Dios al ser humano como un árbol, ¿sí? Y, y aunque estamos estudiando el libro de Mateo, y creo que las cosas que hemos estado descubriendo es que Dios está interesado en sanar desde adentro, ¿sí? Nuestro corazón, nuestra alma, busca sanar nuestra espiritualidad, ¿m? Para luego así proceder a sanar nuestro físico, nuestras dolencias, ¿sí? Y con eso podemos decir, ok, entonces mi parte externa, mi parte física depende de lo espiritual. Y, y de ahí podemos revisar en su palabra eh, tres momentos muy específicos donde Dios habla y, y comienza esta comparación del ser humano con el alma. Y son, primero, Jeremías 17, capítulos 17, versículos del 7 al 8. Así que si tienes ahí tu Biblia, acompáñame. Dice así: Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en él y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y nuevamente Dios eh, se parece mucho a un verso que me imagino que ya están pensando, ¿cierto? Y sí, es el Salmo 1, verso 3, que dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y después aparece otro lugar que es Salmos 92, el verso 12. Y dice: el justo florecerá como la palmera, o sea, como un árbol. Crecerá como cedro en el Líbano. ¿Mm? Eh, Estos versículos y este en específico termina de confirmarnos la forma en la que Dios nos ve. ¿Mm? Y en Semilla creemos que cuando se repite un texto de forma muy intencional en la Biblia es porque hay un principio, ¿sí? Y no podemos pasarlo por alto, no podemos como que seguir derecho, sino que hay que entrar a revisar qué es lo que Dios nos quiere hablar, porque ese es un principio para mi vida, no es algo, no es solo un consejo, es un principio, lo que me lleva a una base. Eh, y después si analizas la Biblia, tú te encuentras con que Dios habla muy, muy seguido de los árboles. Y en Génesis habla del árbol de vida y en Apocalipsis 22 habla nuevamente del árbol de vida, haciendo referencia a que el árbol de vida, ¿quién es? Cristo Jesús. Es el árbol de vida, ¿sí? Eh, Eso tiene una razón de ser. Hay un principio allí, ¿sí? Eh, Luego, en todos los versículos que acabamos de leer, encontramos algo muy interesante, y es que el ser humano y el árbol eh, están, convergen en sí, ¿sí? Hay un paralelo muy reiterativo. Luego, Dios está hablando de que el discípulo de Cristo, el creyente, su crecimiento es como un árbol. Y si nosotros empezamos a mirar, eh, vamos a encontrar que tenemos el desafío de hacer algunos ajustes. Y en este proceso y en esta palabra que les quiero compartir,
vamos a mirar qué ajustes seguramente vamos a tener que hacer todos. Para ese crecimiento del árbol nos trasladamos a la raíz, ¿sí? Todos sabemos, yo no soy la señora de las matas. La verdad lo confieso, he intentado muchas veces de que mis maticas crezcan y no lo he logrado, pero sé que hay personas increíbles en nuestra comunidad que tienen unas manos asombrosas y que tienen plantas y que florecen de una manera exquisita y tú lo ves y dices, wow, ¿sí? Mi suegra, por ejemplo, es una de ellas. Tiene una mano espectacular, no sé cómo lo hace. Eh, pero si hay algo que es muy difícil es sembrar, ¿ah? Porque lo primero que aparece en el árbol son las raíces y casualmente las raíces nadie las ve. ¿Mm? Tú no tienes la posibilidad de estar viendo tus raíces o las raíces del árbol, o sea, tú simplemente plantas la semillita, la riegas, tienes ahí como que la intención de que crezca, pero no puedes ver físicamente cómo están sus raíces. Luego, las raíces, cuando Dios nos está hablando de que somos un árbol, es que las raíces es mi intimidad. Nadie me ve, ¿sí? Nadie me está viendo. Es la intimidad intencional que yo tengo con Dios, con mi Señor, ¿sí? Y para eso nos podemos ir a Mateo 6:6, donde el Señor dice que entrada a tu aposento, cerrada la puerta, habla con tu Padre que está en lo secreto, y aquel que está en lo secreto te oye, te recompensará en público. Luego, mis raíces o la raíz de un árbol depende de la intimidad. ¿Mm? Y curiosamente, en la mayoría de los casos, no siempre, pero en la gran mayoría de los casos, un árbol, su crecimiento es proporcional a sus raíces. Luego, en la altura del árbol seguramente te va a dar un indicio de cómo están las raíces, qué tan altas, qué tan largas son, qué tan profundas son. ¿Mm? Luego, casi que podemos decir que son dos árboles en uno. Luego, eso somos nosotros los seres humanos. Mi raíz es proporcional a mi crecimiento. Y cuando estamos hablando del crecimiento o de lo externo, yo no me refiero a donde a lo mejor en algunos otros lugares se desvían y nos vamos para ese lado, que es tu economía, tu físico, cómo está, no sé, el lugar donde vives, cómo está, sí, como tu estratificación, ¿no? Si tú estás bien, pues es porque económicamente estás bien, vives en un lugar bien, tienes a tus hijos en tal lugar, no sé, o ya tú lograste tantos estudios, o ya lograste viajar. Ese sería el crecimiento del que constantemente las redes sociales, el mundo y, ¿por qué no? Algunos lugares, algunas congregaciones nos dicen, ¿no? Ups, perdón. Pero esto es en otro país, acá no pasa, es en otro país, aquí no sucede esto. Pero a donde voy es que ese crecimiento externo realmente es mi carácter. Y ojo, porque cuando estamos hablando del carácter, no es lo que en algún momento hemos creído que el carácter, alguien que tiene un carácter fuerte es alguien que rompe, que lastima, que grita, que impone, que es un tirano, que maltrata, ¿sí? Que tiene dominio, que tiene control, que va, ¿sí? No, cuando estamos hablando de carácter y desde la perspectiva de Cristo, el carácter es el fruto del Espíritu Santo. Y si a lo mejor no sabes, pero en la Biblia dice que el fruto del Espíritu Santo es gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, no hay manera que alguien refute eso, ¿sí? Luego, ya estamos entendiendo que mis raíces son las que soportan el tronco y tiene una particularidad, las raíces crecen hacia abajo, luego es en esa intimidad donde nadie me ve, pero el tronco crece hacia arriba, o sea, en búsqueda de mi conexión con Dios.
Luego existe algo que empieza que tiene que pasar en mí, y es que ya yo no me acerco a Dios por lo que me puede dar, sino por lo que Él es. Ya no me acerco a Dios con la lista larga como los chicos, como mis hijas en Navidad que tienen su lista, ¿no? O más actual, la lista de útiles, ¿no? Cuántos cuadernos, cuántas cosas, que es un larguero impresionante. Ya no me acerco así, porque he entendido que no, que mi relación con Dios no se basa en lo que Él me puede dar, sino se basa en lo que Él es, lo que Él significa para mí. Luego mi mirada ya empieza a estar en el cielo. Entonces me es más fácil ser más generoso, me es fácil amar, me es más sencillo cerrar la boca cuando tengo que cerrar y tratar de hablar cuando tengo que hablar. Y ya no es que tanto hablemos, porque en las redes sociales todos tenemos una opinión y todos creemos saber, pero ya no es lo que tú hables, es tu diario vivir lo que habla por ti. Y eso es otra cosa, eso es mucho más valioso. Y a eso es lo que está hablando, lo que nos habla el Señor. Entonces, la vida de un discípulo, la vida de un cristiano, la vida de un creyente es proporcional, depende de la intimidad que tenga con Dios. Es así, no es de otra forma. Al punto que Dios dice que Él es como agua de vida. ¿Ya? Luego, en mi intimidad yo encuentro el soporte, encuentro vida, encuentro mi alimento. No puedo estar sin esto, no puedo caminar sin esto. No puedo caminar sin entender su palabra, sin tener comunión con Él. No puedo. Esto me lleva a pensar que entonces el carácter de Cristo, el carácter del discípulo, es la manifestación externa de mi intimidad con Dios. Y la pregunta sería ¿cómo está tu intimidad con Dios? ¿Cómo está tu carácter? ¿Qué cosas necesitamos ajustar? ¿En qué cosas necesitamos hacer ajustes? ¿Qué decisiones tenemos que tomar? No es otra forma. Existen muchos bonsáis y muchas enredaderas, y son muy lindas, son preciosas. Ellas dan unas flores hermosas, unos bonsáis que se ven preciosos, y ellos crecen para todos los lados, son divinos, ¿sí? Tenemos bonsáis en la iglesia, tenemos muchas enredaderas que se ven muy lindas, pero que no tienen raíz, que tienen mucha gracia, que son muy elocuentes, que hablan muy lindo, que llenan auditorios, que tú dices, oh, por Dios. Pero te acercas un poquito, miras un poquito más de cerca el bonsái y la raíz no es profunda. Y entonces por eso te encuentras con que caramba, esta persona no era tan espiritual. Caramba, esta persona tiene una doble vida. Caramba, no cumple su palabra. Y te encuentras con una cantidad de cosas que, claro, a nuestra humanidad nos confunde y nos dice, bueno, ¿y entonces qué pasó? Muy sencillo, no tenían raíces, ¿no? Siguen luchando con cosas que desde el día 1 se suponía que ya la podíamos superar. ¿Eres un bonsái? ¿O eres un árbol como un cedro, fuerte, frondoso, que tiene buenas raíces? ¿Qué queremos ser? Porque si queremos ser un bonsái, es súper fácil, es muy sencillo. Si queremos ser un árbol frondoso, un cedro fuerte, con unas raíces profundas que cuando llegan los huracanes, no me rajo, como dice el mexicano. Que cuando llegan los momentos difíciles, los procesos, estas cosas que nos dejan sin palabras, sin aliento, me mantengo firme, sigo en mi esperanza, que es mi esperanza de gloria, que es Cristo. Creo en su palabra, me alimento con su palabra, tengo intimidad con Él. Y sí, el proceso, escoger el camino angosto
es el más difícil, es el más lento, es el más despacio, en algunos momentos es hasta frustrante, pero es el más seguro, el que da más esperanza, el que permanece para siempre, el que te llena, el que te abriga y el que al final da fruto y fruto persistente. Mira que acá decía en Jeremías, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. No porque no atravesemos dificultades, familia semilla, ojo. No se trata de eso. No es si estás más acá, si das más, si eres más generoso, te aseguro que no no vas a tener dificultades. No, no, no. No es así. Es que a pesar de la sequía, a pesar de la dificultad, a pesar del proceso que incluso en este momento estamos viviendo, Él está conmigo. Y como mis raíces están fuertes, yo me mantengo, no dejo de dar fruto. Mi carácter se es fortalecido día tras día tras día, hasta llegar a la plenitud del conocimiento de Cristo. Familia preciosa, espero que esto nos haya edificado. Les amamos. Créeme que para mí también ha sido de mucho crecimiento. Les amamos muchísimo y deseamos que tengan un gran día. ¿Les parece si oramos? Señor y Dios, gracias por este tiempo, gracias porque nos desafías, porque confrontas nuestra alma, nuestro espíritu, porque nos llamas a crecer, a echar raíces fuertes, a una intimidad contigo, Señor. Gracias porque hablas a nuestro corazón, porque este mensaje nos alienta a hacer ajustes y nos desafía a seguir buscando tu rostro, Señor. Yo te pido por esta comunidad preciosa para que la continúes bendiciendo, para que sigamos siendo familia, para que sigamos creciendo, para que sigamos abrazándonos unos a otros, Señor, porque ese ha sido tu llamado. Permítenos seguir siendo tus discípulos y seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra, pero también en la vivencia de ella, Señor. Gracias, Padre. Dejamos este día en tus manos. En tu nombre oramos.